Estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Tras diversas etapas de prosperidad y otras de luchas violentas, la nación argentina vería llegar en 1976 su último gobierno militar al poder de la mano de un hombre reservado, disciplinado y frío. Jorge Rafael Videla fue la principal figura del llamado Proceso de Reorganización Nacional, una controvertida etapa que todavía resuena en el imaginario colectivo argentino. A partir de los hechos ocurridos durante este periodo y considerando los testimonios de quienes los vivieron en primera persona, surge la necesidad de reflexionar sobre cómo avanzar como sociedad, evitando que situaciones similares puedan repetirse en el futuro. En este trabajo buscamos responder a una pregunta central: ¿de qué manera cambiaba la forma de vivir y entender la dictadura según el rol o la posición de cada persona en la sociedad? Además, nos interesa indagar cómo las experiencias individuales ayudan a comprender mejor estos hechos y qué nos permiten aprender las vivencias de quienes atravesaron la dictadura y la guerra de Malvinas, con el fin de construir memoria y fortalecer la prevención de hechos semejantes. Yo soy Adolfo Mendigochea y abuelo de José Serrano. Trabajaba desde 1959 en el Banco Argentino del Atlántico. Bueno, y contame dónde trabajaste en los años de la dictadura y cómo era tu vida en esos años. Trabajaba en el Banco Argentino del Atlántico desde 1959. La vida en esos momentos era buena. Los bancarios ganaban bien, como ganan ahora también. Así que no tenía problemas económicos. Cuando empezó la dictadura de 1976, el banco era oficialista, porque estaba compuesto por los mejores grandes empresarios de Mar del Plata, Balcarce, etc. Y entre los directores del banco estaba José Alfredo Martínez Dios. Así que he tenido oportunidad de conocerlo a él. Y no sé qué pensar de él, ¿viste? Porque en un principio había llevado bien la economía y después empezó a fallar todo. Así que... Bueno, contame un poco sobre cómo se enteraban de lo que pasaba en el país, y si sabías sobre lo que pasaba con aquellas personas desaparecidas y qué se decía. Y muchos no nos enterábamos de situaciones que después se descubrieron que lo que hicieron esta gente, de matar tanta gente y eso. Estaba muy escondida la información. Se sabía que existían secuestros, que existían bombas, porque ya se escucharon acá también muchas veces, pero estaba muy tapado todo. Y en el trabajo eso no influyó para nada. La situación económica estaba buena hasta que se desarticuló todo con Martínez Dios. Siempre el gobierno hablaba de enfrentamientos, no decía de la matanza de gente que estaban haciendo y demás. Eran enfrentamientos en los que morían los guerrilleros montoneros y eso, pero así que estaba bastante tapado todo. En 1967 se destapó mucho porque aparecieron las denuncias
sobre desaparecidos. Y entonces hubo organizaciones de derechos humanos que se metieron para investigar que había desaparecidos y que no eran solo enfrentamientos. Y por ejemplo, ¿te pasó alguna situación en la que hayas visto algo así? No, yo no vi nada acá, no. ¿Y los policías que pasaban? Sí, andaban las policías recorriendo y todo, y se escuchaban las bombas que le pusieron algunos también, los montoneros, eso se escuchó. Pero nada más, no se hablaba. En el trabajo no se hablaba prácticamente nada de política. ¿No? No. ¿Y no te daba miedo, no te asustaba con eso que pasaba? No, porque yo no intervenía en ningún lado, así que trabajaba en una empresa que estaba bien con el estado oeste, así que no había ningún problema. Ok. Bueno, primero decinos tu nombre, apellido. Con Z, Sufría Tegui, medio largo mi apellido. Ok, Liliana Lina. bien. Bueno, contame un poco, en esos años estabas viviendo acá en Mar del Plata. Sí. ¿Y cómo era tu vida diaria? Bueno, trabajaba. ¿Qué hacías? Estaba en un negocio de una tienda grande, que ya no existe más, San Luis y San Martín. Ajá. Pero era una tienda muy importante. ¿Te digo el nombre? Bueno. Hidalgo Solar se llamaba, porque eran los nombres de los dueños, Sí. que en este momento no existe ninguno de los dos. Bueno, ¿qué más? Ok. Bueno, ¿qué recordás del momento en que empezó la dictadura? Bueno, fueron momentos terribles, porque uno se tenía que, trasladar a tu casa, a donde yo trabajaba, y había mucho miedo, digamos, Sí. porque estaban los soldados en cualquier parte, inclusive había una persona que... Abajo chiquito. Que vivía abajo de casa, que era preceptora del Colegio Nacional, y bueno, figuraban a veces la relación de esa persona con una que estaba en la dictadura, y bueno, ya era factor de... Claro, claro. de o ir a su casa o pegarle un buen susto, porque así fueron las cosas. Sí. Yo, gracias a Dios, nada, absolutamente, porque soy apolítica, ¿no? Y eso lo despreciaba totalmente. Claro. Totalmente. Así que no, gracias a Dios yo no tuve ningún problema. No, bueno. Entonces se notaban cambios en la ciudad, en la gente, en la policía. Medianamente. Había lugares que estaba mucho con cuidados vigilados por los soldados. Otras veces no, estaba despejado, pero en la ciudadanía había miedo. Sí. Había miedo, porque había habido casos muy cruentos, digamos, de ver una persona, secuestrarla y nunca más verla, porque eso es lo que pasó. Claro, ¿vos viste algo así o escuchaste? No, nunca, pero me contaron, sí. ¿Escuchaste comentarios, rumores? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y te voy a decir más. Cuando nació mi hijo, el mayor, estábamos internados y internadas una chica y yo. Y
Y esta chica estaba tomando café en su casa con su esposo, golpearon la puerta, eran los militares. Me contó la chica, ¿no? A mí. Ajá. Y nunca más lo vio. Nunca más lo vio. Nació la criatura, que tiene la misma edad de mi hijo, y nunca más la vio. Cosas así pasaban. Sí. ¿Qué más, mi vida? Bueno, ¿y vos qué sentías? ¿Tenías miedo a hablar de política, de ciertos temas públicos? Tenía miedo, porque ya te digo, a donde yo vivía, que eran departamentos, vuelvo a repetir, la preceptora esta del colegio, vengo yo a la noche del trabajo y me encuentro un arsenal de soldados. Ajá. Y inclusive a donde yo tenía que subir a mi departamento, que yo vivía con mis padres, que estaban con armas y todos en la escalera y parte de otros en otro lugar. O sea que pasaba esas cosas, ¿viste? Sí. Estuvieras no involucrado o no, era así. Te llegaban y no aparecías más. Claro. Y no aparecías más. Lamentablemente. Primero, decinos quiénes sos, tu nombre. Mi nombre es Raúl Fernández. Sí. Vivo en Bron 4385 y tengo conocimiento de todo lo que pasó porque yo me tuve que ir de Mar del Plata. Ah, ¿sí? Porque estaba en ese momento, trabajaba en la municipalidad y entraron todos los militares. Claro, en ese momento estabas viviendo en Mar del Plata y trabajabas en la municipalidad. En la municipalidad. Ok. ¿Y cómo te enteraste que había empezado la dictadura? Porque vinieron ellos y tomaron todo lo que era la municipalidad, vinieron y se hicieron cargo de la municipalidad. Ajá. ¿Y a dónde te tuviste que ir? Yo andaba en política y me tuve que ir a Buenos Aires. A Buenos Aires. Porque le tiraban papeles contra mí a mi papá y mi papá cortaba, digamos, estaba con miedo, entonces me alejé momentáneamente. Okay. Porque yo estudiaba arquitectura y andaba en política. Ah, bien. Entonces, desde que empezó la dictadura del golpe de Estado, empezaste a notar cambios desde el minuto 1. Sí, sí. Cambio, en la calle no había reuniones, andaban los camiones, yo andaba también en el automovilismo, andaban camiones, por ejemplo, militares por las calles, sí, con soldados arriba, y una vez nosotros estábamos en una reunión de automovilismo en la calle Luro, y estábamos todos reunidos, se bajaron todos los militares, soldados, y nos hicieron tirar al piso, a ver qué hacíamos ahí, reunidos, todo. No podía estar reunido en ningún lado. Entonces cambios en la vida diaria, en la calle, trabajo. En todo. En el trabajo te obligaban a hacer cosas, o a mí me empezaron a apretar, como se enteraron que yo andaba en política y no me callaba. Me mandaron de un lado para el otro. Ajá. Para cansarme. Claro. Y después me hice un retiro voluntario y me fui de la municipalidad, pero me tuve que ir de Mar del Plata. Y seguí estudiando en Buenos Aires con una gente amiga y eso. Claro, en ese entonces, ¿qué edad tenías? En ese entonces tenía 24 años. 24 años. ¿Tenías miedo a hablar de política? No. ¿Decir lo que pensabas? No. Por eso me tuve que ir. Claro.
Yo estaba en la Juventud Peronista. Sí. ¿Podés contar un poco más de eso? Yo estaba en la Juventud Peronista y estaba... éramos mal vistos. Y por eso nos perseguían. Pero tuve la suerte, cuando vine, y a mí me conocía una persona, que no la voy a nombrar para no comprometerla, que estaba en el ejército y me defendió. Y yo fui a trabajar en el Mundialista. Cuando se hizo el Estadio Mundialista, sí, se hizo en el tiempo de los militares. Sí. ¿Entendés? Y yo trabajé ahí como todo el mundial. Mira. Y una vez, ese hombre, que no quiero nombrarlo, yo iba a la casa de una persona, en mi coche particular, que era un Fiat 600, me pararon un Ford y me pusieron la pistola y me dijeron que yo era boleta. Llegué a la casa de esa persona que iba, lo llamé y le dije, me pasó esto. Dice, mañana te espero en la municipalidad. Y en ese momento el intendente de Mar del Plata era Menossi, un militar, un marino. Entonces le dijo, a ese hombre lo echás porque nosotros lo echamos del ejército. Y yo ahí entré al Mundialista a trabajar. En el mientras tanto, en los primeros años sobre todo, Sí. ¿escuchabas hablar de gente que desaparecía o cosas raras? Muchos compañeros míos desaparecieron. ¿Sí? Y aparecieron prendidos fuego adentro del auto. Parodi y muchos más. ¿Tenías miedo, no? No, yo no tenía miedo. Tenía miedo por mi papá. Por tu papá. Por mi papá tenía miedo. Porque venían, le tiraban papel y todo. Pero yo no tenía miedo, no. Bueno, contanos dónde vivías en esos años y cómo era tu vida diaria. Yo te explico. Yo vivía en Martín Coronado, provincia de Buenos Aires, partido 3 de febrero. En el 76 yo cumplía 19 años y tenía que hacer la colimba en el ejército, del servicio militar, entonces me adelanto un año antes y lo hago en la Policía Federal. Hice todo el proceso del servicio militar en la Policía Federal. Y a donde vino, al año fue eso, en el 76 que hubo el golpe de Estado. Sí, en el 76. El 76, 24 de marzo del 76. Ok. Bueno, ¿qué recordás de ese momento, no? Que empezó la dictadura. Te comento, yo termino el servicio militar y quise seguir la carrera de seguir con la policía. Claro. Y fue la noche del golpe, fue que nos íbamos de Franco, era a las 6 de la tarde y nos dijeron, no hay Franco para nadie, se quedan porque hay golpe de Estado. Ese día. Entonces quedamos todos encuartelados. Directo de la policía, ¿te enteraste? Sí, ahí directamente, ya me iba a las 6 de la tarde y nos dejaron todo ahí. Porque a la noche iba a haber un golpe de Estado. No tuve tiempo ni a avisar a mi familia, a mi mamá, nada. No había celular antes. No, claro. Mi mamá se enteró, y mi papá, pues yo estaba soltero, se enteró a los 2 o 3 días, que cuando pasó todo el asunto del golpe, ahí nos dieron Franco 12 horas y volver. ¿Qué más? Bueno, después sí ¿notaste algún cambio con respecto a la gente, la policía, el ambiente, cómo cambió? Terror. Terror. Era una persecución. Terror. Nosotros, como yo estaba en la policía y hacía todos los trámites con el uniforme. Entonces llegó un momento que empezaron a matar policías y nos sacaron, nos hacían hacer todos los trámites, pues yo hacía trámites, me tenían para hacer trámites.
hacerlo de civil, así. Porque había matanza de los dos lados, te soy sincero. Matanza de los terroristas, del golpe de Estado, porque estuvo el famoso Ejército Revolucionario del Pueblo, los montoneros, ahí nació todo. Sí, sí. Bueno, también si tenías miedo de hablar o de política o de lo que estaba pasando en las calles. No nos dejaban directamente. Nosotros estábamos del lado de la... Veíamos gente con mucho miedo, vi muchas cosas en la comisaría que no era normal. Tortura, aprete, vos caminabas por la calle y no te gustaba la cara, te agarraban. He participado también de procedimientos, no yo, sino acompañando de casa, departamento. Fue terrible, fue muy jodido. Ahí cuando yo decido no dejar la policía, no quería saber más nada. ¿Toda la dictadura estuviste en la...? No, me fui al año, ¿Al año? de la baja. Después que yo terminé la Colimba, hago un año, después hago un año más de efectivo, de policía efectivo. Para hacer el servicio militar era obligatorio, después me quedé para seguir la carrera. No, al año renuncié, por todo lo que se vio. ¿Y qué seguiste haciendo? No, me dediqué a la gráfica, a lo que soy ahora, la imprenta. Bueno, si escuchaste algunos comentarios o rumores sobre las personas desaparecidas que empiezan a ver. Sí. Había muchas que llegaban detenidos a la comisaría y después desaparecían, no sabíamos dónde iban. Venía el ejército y se los llevaba. Y he visto hasta gente inocente por levantar quinela, lo llevaba. Porque antes se usaba levantar quinela en la calle, ahora no, porque era todo digital. Pero había la gente que levantaba quinela y iba la gente de mi edad sabe lo que es. Sí, hubo abuso de los dos lados, eso segurísimo. Lo que pasaba en el país, principalmente nos enterábamos por la radio. Había una radio en Colonia, Uruguay, que transmitía toda la información acerca de la situación argentina. Porque acá los diarios y la televisión o la radio no daban mucha información. Así que era el medio más fácil de averiguar cómo estaba la situación de Argentina. En 1980 se destapó todo, ya no pudieron ocultar más nada, y entonces las políticas de derechos humanos se fueron imponiendo, además que hubo presión del exterior. Así que tuvo que empezar a limpiar la situación. Y Pérez Esquivel fue uno de los más importantes que activaron ese descubrimiento y permitir que se conociera en todo el mundo eso, ¿no? Y países como Estados Unidos también estaban en contra de eso, de la junta militar. En relación a la información, ¿cómo era en tu casa? ¿Confiaban en los diarios, en la televisión, en la radio? Y bueno, la actualidad le interesaba a todos en mi familia. Sí, obvio. A mi hermana no, porque nos llevamos 10 años, pero yo sí, y mis padres también. Claro. Sí, queríamos saber qué pasaba. ¿Y creéis que la gente en general sabía lo que estaba pasando en el momento? Y parte sí, parte no. La que no se informa, obviamente. Obviamente, pero mis padres y yo estábamos ávidos de información. Estaban al tanto de... Realmente, porque no sabíamos qué situación estaba el país, ¿viste? Porque eran terribles los militares, terribles. Hacían cada cosa. Yo no vi nada, pero te digo lo que se comentaba o vos leías en un diario. Sí.
¿Y la vida social No, igual? yo no tuve ningún problema. No. ¿La gente salía a la calle, se juntaba? Sí. Por lo menos en la parte que me toca a mí. Mm. En la de mis familiares es la misma historia. Yo no tuve ningún problema nunca. De que me dijeran no vengas a... no se puede pasar o bueno, en desatarme. No, nunca, jamás. No. Nunca. Bueno, un poco más del tema de información. En tu casa, ¿cómo se informaban? Me imagino que Y al por estar radio, por televisión. y al estar en la municipalidad. Y en la municipalidad tenía motivo siempre. ¿Viste? Aparte, lo que pasa que este país, por ejemplo, a mí cuando entraron directamente ellos a la municipalidad, nos reunieron y dijeron, acá se va a hacer, a partir de ahora se va a hacer lo que nosotros queremos. Ajá. Y todo el mundo se cayó la boca y yo no. Yo le dije, yo voy a hacer lo que me corresponde dentro de la reglamentación. Y ahí me empezaron a pasear por todos lados. Y si querés contar, ¿no? ¿Qué pensabas vos del gobierno? El gobierno estaba en contra. En contra. Contra porque no era una cosa... hicieron tantas macanas. Por ejemplo, sacaron todas las cajas de jubilaciones. Mataron mucha gente. Sí. Llevaban a gente, secuestraron, mataron, robaron chicos, y bueno, y es harta de cosas, chicos, gente que la tiraban en el mar, Sí. la llevaban en un avión de la muerte, Sí, los vuelos de la muerte. los vuelos de la muerte, y la tiraban en el mar. Y nosotros todo eso nos enterábamos, porque entrábamos en la política y mi papá tenía miedo porque me decían, a vos te van a hacer desaparecer, cállate la boca, no digas nada. Le digo, ¿por qué no vamos a callar? Y éramos así, ¿viste? Éramos jóvenes. ¿O que te haya tocado más de cerca durante la dictadura? Además de lo que me contaste, ¿no? De que te desplazaron, te mandaron a Buenos Aires, te tuviste que ir a Buenos Aires. Sí. ¿En qué sentido voy a decir que me hayan, la que te conté, que me apretaron, me pusieron la pistola en la cabeza? Sí, ¿a vos o a algún amigo, familiar? A mí. Familiares no. Pero amigos desaparecidos sí. Claro. Como te conté, Piantoni y muchos más. Bueno, después, en relación a cómo te informabas en tu casa, ¿confiabas en los diarios, en lo que decía la televisión, la radio? No, para nada. Porque Porque vos sabías. yo sabía aparte que vos sabías que te estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo, a la gente. Que era de los dos lados, ¿eh? Estaba el Ejército Revolucionario del Pueblo y los montoneros, los famosos montoneros, que eran una anécdota chiquita. Vos vivías en tu casa y andaban disparando. Yo porque le pasó a un vecino mío, un tipo vendiendo a frazada todo el verano. Dice, yo te la dejo de seña, que pinte, mañana paso. Y ahí había una carta. A partir de mañana tu casa, un tipo de aguantadero es nuestro. Vecino de mi lado de mi casa. Y ahí así ellos hacían, ¿qué se hacían ahí? Llevaban a los heridos o se reunían y de ahí programaban todo lo que tenían que hacer. Fue bravo, no, fue bravísimo. Fue bravísimo. Sí, me imagino. Bueno, sí. Bueno, ¿crees que la gente sabía lo que realmente estaba pasando en el país o no se hablaba mucho? No se hablaba mucho, pero se sabía que había mucha represión.
Se veía en la calle la represión. Claro, sí, sí. Si tenías pelo largo te lo cortaban. Te agarraban en la plaza y te cortaban el pelo. Yo te lo digo porque no es que me lo contaron, lo vi. Sí. Se hacía de repente en la esquina de tu casa acá, hacían un procedimiento, ejército, policía y paraba a todo el mundo. A todo el mundo. Y así se llevaban a la gente. No llegaba en un papel, nomás no tengas, no sé. La patente pago, es decir, ahora te llevaba. Y ponerle, yo te tenía otras cosas, vecino, te tenía, desconfiaba de vos, llamaba por teléfono, y venía y te levantaba. Viste, vos te peleabas con un vecino, estaba mal con el vecino, Sí, sí. O sospechaba del vecino. Cualquiera de mi edad te va a decir que tiene razón. Sospechaba del vecino, llamaban a la policía, al ejército y te venían y te buscaban, Lo importante, y no seas sindicalista, si seas sindicalista, Independientemente de... te perseguían a morir, pues no quería que la gente sepa, la gente que usaba barba lo afeitaba, porque eran inteligentes para ellos. Por eso renuncié yo. La gente inteligente no les convenía. Bueno, ¿y la vida social cómo era? La gente salía a la calle, se juntaba. Se juntaba poco, no salía la gente a la calle, sí salía la gente a la calle, sí. ¿Pero había cuidado y miedo? Sí, cuidado y miedo había, sí. Y estaba el riesgo de que cuando salieras capaz. No, si vos te portabas bien, raro que te pase algo, según con quién te juntabas también, capaz que vos estabas con un amigo conocido y estaba en la mala, y no sabías, y te llevaban a vos también, Y sí. ese es el problema. ¿Cuál es el ánimo que reina entre ustedes? ¿Qué están esperando que pase? Bueno, como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvinas, estén seguros que vamos a pelear. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. En la guerra de las Malvinas me enteré de cómo comenzaba con el discurso del presidente, ¿cómo era? Galtieri. De Galtieri, que habló por radio, televisión, anunciando la invasión a las Islas Malvinas. En la calle, durante la guerra, reinaba un cierto optimismo, y hasta la misma oposición no se animaba a discutirle, porque era una causa nacional. Entonces se vieron obligados a irlos apoyando, aunque empezaron cada vez más a manifestarse en contra. Después, en 1982, llega cuando termina así. la Guerra de Malvinas. Claro. ¿Recordás cómo se vivió en Mar del Plata? Y sí, todo el mundo consternado, imagínate. Yo tenía mi mamá tenía una señora amiga, que el hijo estaba allá, en Darwin, precisamente, y que mandaba encomiendas, por ejemplo, y con chocolate, porque a Guillermo se llamaba el hijo. Se llama, porque vive, gracias a Dios. Le gustaban muchísimo los chocolates y nunca los vio. No. No, nunca los vio. Porque no llegaban nunca ¿viste? Ni la comida ni los chocolates. Que me pareció terrible. Sí. Tenía muchísimo frío, pobrecito, porque cuando tenía que escribirle a la madre, temblaba como una hoja del frío que hacía. ¿Viste? Sí, sí. Pero por suerte vino vivo. Por suerte vino vivo. Bueno, en 1982, Guerra de Malvinas. Sí. Galtieri. ¿Recordás cómo te enteraste que había empezado la guerra? Por la televisión. ¿Televisión? Cuando habló en Plaza de Mayo. Que vengan, que lo vamos. Le vamos a dar batalla. A dar batalla.
y hicieron una coleta que se quedaron con toda la plata, Pinky y Fontana. ¿Te lo contaron? No, eso no. Bueno, la gente hicieron en televisión una coleta para donaciones, para mandarle cosas a la gente, a los chicos que iban a Malvinas. Bueno, y gente donaba oro, de todo. Y los chicos se morían de hambre. Sí. ¿Ves? Y todo lo que decían iban mintiéndole a la gente que íbamos. Y los chilenos estaban en contra nuestra. El único país a favor nuestro fue Perú. Después Estados Unidos le mandaban los satélites donde estaban todos. Y los chicos que llevaron no tenían experiencia de guerra, no estaban preparados. Y yo estuve, me mandaron una nota que no me moviera de Mar del Plata porque por ahí nos llevaban como reserva. Porque yo salí de infante de Marina. Bueno, entonces, ¿vos entraste a la Colimba en el 75 o terminaste? No, en el 75, sí, 75. Claro, estuviste ahí unos años más y te agarraba con la guerra de Malvinas. Claro, en el 82 fue en el 82. Sí, sí. Bueno, te digo, yo me anoté. ¿Te anotaste? Para ser voluntario de reserva. Pero quedé como, porque ahí sí me enganché porque quería otro también. Otro también que pasó. Yo me anoté para reserva, sí, pero nunca me llamaron. Porque llevaron chicos jóvenes que no sabían lo que era tirar un tiro. Sí. ¿Recordás cómo te enteraste que había empezado la guerra? No, por el famoso, cuando lo dijeron por televisión, no sé si fue Galtieri, no me acuerdo en este momento quién fue Galtieri. Sí, Galtieri. Comunicado nacional, nos sabemos el pueblo, y el pueblo se juntó al otro día que Galtieri, se llenó la plaza. Y era todo. Siempre me acuerdo cuando yo tenía esa edad, un hombre grande ya me dice, tú una mentira, contra los ingleses no se puede. No se puede, y nosotros decíamos que sí. ¿Qué vamos a decir nosotros? Sí, la Malvinas es nuestra. ¿No? De una forma u otra van a perder, dijo. Vamos a perder, dijo. Y recién empezaba, y así fue. Y decime, por ejemplo, ¿cómo se enteraban de esto de la guerra de Malvinas? Las noticias, cómo llegaban. Y las noticias llegaban por vía oficial nada más, no había ninguna otra cosa. En un principio la gente contribuyó hasta con joyas, con dinero. Se hizo una causa nacional muy importante en la creencia que el gobierno podía reconquistar las Islas Malvinas, pero fue todo muy efímero. Y la gente se quedó sin el dinero ese, desapareció, los soldados no les llegaba ayuda, así que se fue complicando ya el problema de mantenimiento del ejército en las Malvinas, y se fue cayendo todo, y ya Inglaterra fue mandando más medios militares, y al final terminaron destrozando a los argentinos que estaban ahí en las Malvinas, ¿no? En la televisión o en la calle, durante la guerra de las Malvinas, la información argentina era toda favorable, que se iba ganando la guerra y demás. Que en realidad era mentira también. Que era mentira también. Sí, por eso era todo mentira, el optimismo, ¿viste?
la gente se metió en esa lucha de que era una de las aspiraciones de los argentinos de reconquistar las Islas Malvinas, y logró un fervor amplísimo, salvándolo al presidente de caer, ¿no? Y al final cayó. Y en la calle, en la tele, ¿qué se decía? Y se comentaba la actualidad. ¿Viste toda la recaudación que hubo de joyas y demás para ayudar justamente a la guerra de Malvinas? Que me pareció, de parte de Galtieri, un desastre. ¿Viste? Porque no, Galtieri era un general. Sí, era el que estaba en ese entonces. Yo más o menos tenía un conocimiento de que sí, obvio. Me pareció descomunal, aparte de chiquitos de 18 años recién cumplidos, ¿qué van a saber de un arma o de algo? Nene, vos, nene. Vení, Funes, vení acá. Vení por acá. Quietito. Si no te encierro, ya sabes. No, sí, sin experiencia no puedes mandar a chicos. No, para nada. Exactamente. Es monstruoso. Monstruoso. Eso es lo que nos tenía más digamos, angustiados. Claro. Porque uno pensando, inclusive este chico que te terminó de decir que la madre le mandaba cosas y nunca las recibía. ¿Viste? Eran muy jovencitos, pobrecitos. Sí. Bueno. Y en el momento, viste, se decía que un cartel muy famoso, vamos ganando. ¿Vos creías? No, absolutamente. En algún momento me pareció que sí. Sí. Que fue, sí, porque derribaron aviones. Los argentinos o los ingleses. Sí. Pero después fue un descreimiento total, porque no era así. Y durante la guerra, ¿qué se decía? ¿Pensaban que íbamos ganando? Te decían que íbamos ganando. Sí. Te decían que íbamos ganando, pero la realidad no era así. ¿Y vos te creías que íbamos ganando o no? ¿No? No, porque yo hablaba con otra gente que más o menos estaba en el tanto y tenía chicos en la guerra que estaban perdidos. Bueno. ¿Entendés? Entonces en la televisión dice, no, vamos, estamos bien, que no estábamos bien. Así hundieron al Belgrano y todo eso. Sí. Desapareció mucha gente, mataron mucha gente. Los entregaron a los chicos como nuevitos. No estábamos preparados para un borracho de ese, nos mandó a la guerra. No. ¿Viste? Entonces eso es lo que pasa, no pasa en nuestro país, lamentablemente. Entonces, ¿pensaste en algún momento si iban a ganar o no sé, en las noticias decían? Sí, siempre tenía la esperanza de que nos quedábamos con las Malvinas, sí. Porque encima te mandaban mala información, que iban ganando, que iban bien, sí, hasta el último día estamos perdiendo, estamos entregando las Malvinas. Te mentían, sí. Claro, sí. Y cuando se hizo la famosa recaudación de plata, de oro, la gente ponía plata, oro, se lo robaron todo. En un chocolate, eso lo salieron todos lados, en un chocolate que le apareció en Malvinas, ese chocolate iba a Malvinas con una carta dentro para el hijo, apareció en un kiosco. Imagínate. Sí. Ya de ahí sabe todo. Y el oro y toda la plata no se sabe qué. Se robaron todo. Sí. Que pensaba un poco ya iba entendiendo que esto iba a ir mal. Por más que el gobierno publicaba todos éxitos, pero no eran tan así. Fueron éxitos efímeros, como
por la valentía que tuvieron los aviadores, principalmente en la lucha contra los barcos ingleses y eso, y las instalaciones en tierra, pero por lo demás no se contaba con todos los equipos suficientes para aguantar. Bueno, ¿y qué sentiste Cuando supe que la guerra terminó fue un gran alivio, porque se estaba realizando una gran matanza de argentinos ahí con las fuerzas inglesas que no eran muy superiores. Y eso es indudable que el desastre que causado la guerra terminó con la dictadura. Por más que quisieron poner a Briñones después y seguir, no dio para más el país ya. La gente quedó totalmente desencantada, desilusionada. Había donado todo, joyas, dinero, comida. Y cuando terminó la guerra y Sí. ya se sabía que habíamos perdido, Sí, ¿qué sentiste vos? una alegría tremenda por los chicos. Alegría. Por los chicos que estaban vivos, pobrecitos. Eso sí, hasta uno, yo soy muy emotiva, ¿viste? Yo lloré como una loca porque me alegraba muchísimo que se hubieran salvado, ¿viste? Como que otros quedaron allá, lamentablemente, que gracias a Dios ahora hay un cementerio y Sí, están sí. ubicados. Y los padres han ido a verlos y demás. Pero fue muy duro, muy duro. El que estaba acá, el país entero sintió eso, el país entero. ¿Y pensás que eso ayudó a que terminara la dictadura? Hay La muchísimos derrota. factores, sí, pero fundamental, sí. Gracias a Dios, sí. Inclusive fueron juzgados y hay gente que está todavía presa a raíz de eso. No te digo los principales porque están requete muertos, pero ¿cómo se llama? Pero sí, una alegría tremenda. Totalmente inconsciente de lo que estaban haciendo, inconscientes, porque escúchame, es Inglaterra una cosa tan inmensa, imposible de que Argentina los venciera, pero bueno, todo puede ser, pero no una cosa... ¿Qué sentiste al saber de la derrota? Tristeza. Tristeza. ¿Crees que cambió algo eso en el país? No. Empeoró. ¿Empeoró? Empeoró. Hay gente que se mató, que nadie dice nada. Hay gente que estuvo en la guerra, que no tiene empleo. ¿Viste? Soldados que quedaron mal, chicos que quedaron sin una pierna, que quedaron mal de la cabeza, que se han matado. Eso no lo dice nadie. ¿Y cuando volvieron los soldados, los recibieron bien o mal? En parte es bien, pero se tendría que haber recibido de otra manera, pienso yo. ¿Cómo fue eso? Y fueron chicos que sufrieron mucho, y un chico que no está preparado. Yo hice supervivencia en infantería marina, en el campo, con frío, con hambre. Y una persona pierde la noción, es peor que un animal cuando vos tenés frío, hambre y no tenés apoyo. ¿Entendés? Y está en una trinchera y solo, y no sabes qué va a pasar. Y a no tener experiencia de guerra,
como mandaron los ingleses, avesados, soldados avesados que sabían cómo atacar, entonces los mataban como animalitos a los chicos. Sí. ¿Entendés? Entonces eso da lástima. Hoy hay chicos enfermos con eso. Y no, si no fuera por los soldados que hicieron toda la campaña y todo, no se sabía dónde estaban cada soldado que murió. Fueron científicos y ahora hay un cementerio con cada nombre para que los familiares lo puedan saber dónde está su hijo. Sí. ¿Entendés? Muy triste. Sí, sí. Toda esa etapa. Tristísima. Yo tengo muchos amigos que le desaparecieron los hijos, que lo mataron en Malvinas. Tengo 2 amigos y están mal. Chicos jóvenes, 18 años, como vos. A vos que te manden a pelear, ¿qué conocimiento tenés de fusiles? Nada. No, cero. Por eso, viste, y te da lástima. Bueno, ¿vos qué sentiste al saber de la derrota? Tristeza, no podía creer. Y de la forma, de los chicos, que, según lo que escuchábamos, que los ingleses tuvieron piedad de los pibes. Sí. Que no lo hacían. Dice que bajaban con unos equipos los ingleses que... Sí, porque estaban más preparados. Más preparados, con visión de noche. Acá me parece que ni sabían que eran los visores de noche. Sí, sí, era increíble. Comparaba un soldado argentino con un soldado inglés. Había pibes que se les congelaban los pies, las manos, en la trinchera. Sí. Yo vi que los ingleses tenían como barcos en donde iban y hacían turnos, o sea, hacían cambios. Un turno le tocaba a uno, después iba y se quedaba descansando en el barco. En cambio, los argentinos era lo que teníamos. Días metidos entre la trinchera bajo el frío. Sí, sin saber qué pasaba. Sin saber qué pasaba, ¿sí? Es verdad eso. Por eso sí que fue triste. Las mamás, que perdieron a los chicos de 18 años, 20 años. ¿Sí? Y bueno, ¿crees que eso, que la derrota cambió algo en el país? No. Se adelantó la democracia con eso. Se adelantó la democracia. Eso sí. Porque en el 83 hubo... Al año fue la votación que ganó Alfonsín, en el 83. Sí, en el 83. Sí, sí, en las elecciones que empezó la democracia. Sí. Sí. Hubo un cambio ahí. Un cambio porque el pueblo ya no quería hacer más nada. Porque fue toda una mentira. La Malvinas fue una mentira, se sabía que... No sé si conocés a alguien, tuviste algún conocido que haya ido, que haya participado de la guerra. No, de la guerra no. Conocido que lo hayan agarrado y que no tiene nada que ver en la represión, sí. Sí. Amigo. ¿Por qué? Por hablar de más. Por hablar en contra de los milicos, de los ejércitos, y que esto, que ping, yo me voy a hacer zurdo, yo voy a empezar a pelear por mi libertad. No lo vi más. No lo vi más. Fue bravísimo eso. Muy fuerte. Entonces, como decís vos, tenía calladita la boca, estaba todo bien, todo tranquilo. No, se la perdía siempre. Igual como que perdía también, se mataron un montón de policías, de ejército, mataron al jefe de policía de la federal, le pusieron la bomba bajo la cama. No había, estaba en desastre, un desastre. Las entrevistas muestran que la dictadura y la guerra de Malvinas fueron vividas de maneras muy diferentes, según el rol de cada persona, pero todas coinciden en algo. El miedo, la desinformación y los cambios en la vida cotidiana marcaron profundamente esos años.
Los relatos del trabajador bancario, la mujer empleada, el militante y el hombre que fue policía durante los primeros años del proceso permiten entender el periodo desde perspectivas humanas más allá de los hechos históricos. Escuchar estas experiencias ayuda a comprender mejor qué significaron realmente la dictadura y la guerra para quienes las atravesaron, y por qué es importante mantener viva la memoria para valorar la democracia y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Fue muy efímero lo de las Malvinas, para unir al pueblo en una causa que era de todos, pero que era imposible. Muy triste. Sí. Esa es mi reflexión, que ahora gracias a Dios estamos bien. Ese es mi deseo, que nunca más pase esto. Ahora y siempre, ahora. Señores y jueces, siempre. quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.